Muy bien, reanudamos nuestras actividades de Controller Centricity LATAM 2022 y lo hacemos para abordar el control de gestión estratégico y la gestión del cambio en contextos VUCA. Para ello contamos con destacados panelistas. Les voy a pedir que en la medida que los nombre vayan subiendo al escenario. Es el caso de David Díez Guillén, director de Control de Gestión de Estrella de Galicia, España. Bienvenido, David. Muchas gracias por acompañarnos. Cristiana Izaguirre, gerente corporativo de Estrategia y Gestión del Cambio en GTD. Muchas gracias, Cristian. Bienvenido. Nancy Pérez, gerenta de Excelencia en Proyectos en la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco. Muchas gracias, Nancy, por estar con nosotros. Y Reinalina Chavarri, directora del Observatorio Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bienvenida, Reinalina. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta ocasión. Moderará este segmento Juan Hernández, director estratégico del CCA España, quien además hará las presentaciones de rigor de cada uno de los panelistas. Sin más, dejo con ustedes entonces a quien es nuestro moderador de este segmento, Juan Hernández. Está bien. Buenas gracias. Buenos días a todos. Habéis visto que me han dejado la silla del medio porque soy el que más plano ocupo. Bueno, para mí es un placer moderar esta mesa. Creo que es mejor porque ya sé que en América Latina sois muy formales, pero yo soy bastante gamberro. Entonces me gustaría que, más que os presentara yo, que os presentarais vosotros, porque es una forma de que os conozca así también yo y que seamos capaces de empezar a luego a ir introduciendo cuestiones sobre esto. No sé qué os parece. Bueno, voy a partir que Nancy Pérez es mi nombre, no sé cómo desordenar la ingeniería, pero soy ingeniera civil en informática, disruptiva. Me encantó tu comentario, esto de si no estás molestando a alguien, no estás haciendo tu pega. Creo que tengo varios contadores ahí que están bien, así que creo que si hay algo que me ha caracterizado, he trabajado mucho en el mundo de la innovación desde que salí de la universidad, diría yo, así que llevo harto lidiando con un sistema que le cuesta innovar, que le cuesta experimentar, y creo que esa soy yo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristiana Izaguirre. Trabajo en GTD, una empresa de tecnología de telecomunicaciones hace 22 años, no me miren feo. Hoy día tengo un rol bastante amplio. Soy gerente corporativo de estrategia, gestión del cambio, proyectos, I+D y otras vainas. Y bueno, ingeniero por deformación y artista por vocación. Así que aquí estaremos. Gracias. Ingenieros 2, economistas 0. Bueno, David, a ver si empatas el partido. Hola, buenos días. Mi nombre es Reinalina Chavarri. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas, socióloga por la Universidad Complutense, por la Complu, magíster en Estudios Internacionales y hoy día caminando hacia el doctorado en Biomimética Organizacional. Y de eso quiero también aportar. Buenos días. Quiero agradecer al instituto que nos ha invitado hoy y dar la enhorabuena por la organización. Mi nombre es David Díez, soy el director de control de gestión de Estrella Galicia y como soy un poco el de fuera, voy a aprovechar para contaros un poco que Estrella Galicia es una compañía española que se dedica al mundo de las bebidas, en concreto a la cerveza. Y somos una pequeña empresa del norte, noroeste de España que está hasta hace 10 años muy focalizada en su zona de influencia y que lleva transformándose en los últimos 10 años hasta pasar a ser prácticamente multiplicando por 5 facturación y volumen, ¿no? En un mercado como es el de las bebidas y la cerveza que ha crecido un 0,5% en los últimos 10 años, con lo cual es verdad que tenemos a mucha gente descontenta en la competencia. Y parte de del secreto, quizás, que venía también, hablabais antes en vuestras presentaciones, es que somos una empresa con un propósito claro, ¿no? Un propósito que luego se transforma en cultura, se transforma en compromiso de las personas dentro de la compañía y que es que desde hace mucho tiempo nos hemos definido como que queremos ser la cerveza más amada y no la más vendida.
Y quizás esos resultados han venido de ese propósito de transformación, ¿no? Propósito porque, por un lado, queremos seguir siendo esa empresa de raíz artesanal del norte de Galicia con una fábrica que cocina la cerveza a fuego lento, que intenta ir contra la estandarización de la cerveza, ¿no? De ahí intentar transformarnos, intentar cambiar con el mundo, a la vez que somos capaces de mantenernos diferentes, ¿no? O sea, somos muy preocupados por esa parte de la diferencia, ¿no? Bueno, luego entramos quizá un poco a ver cómo ha influido eso. Yo, por lo que he entendido, Nancy, tú te dedicas a innovación, ¿no? Y entonces, innovación siempre implica destrucción de lo ya existente. Digamos, cuáles serían las lecciones aprendidas de un proceso de innovación y destrucción y cuáles son los principales retos y los riesgos que se enfrenta a alguien cuando tiene que gestionar todo este proceso de transformación? Espera, que no, creo que es este, tengo que pasar. Así. Bueno, mira, como todo tal vez ingeniero o ingeniera, partí desde el mundo de la tecnología. Y creo que en el camino me fui dando cuenta de lo importante que era estar hacia el otro lado, hacia el lado de los problemas y hacia el lado de las personas. Lo que estamos viviendo ahora en materia de innovación no es que estemos desarrollando un producto o un servicio, sino que estamos transformando industrias. Entonces eso significa un esfuerzo totalmente mayor y significa trabajar con colectivos. Ya no es que uno aprenda o un equipo aprenda un colectivo. Entonces eso te lleva a que obviamente necesitas otro tipo de herramientas. Ya no es lo mismo que veníamos aprendiendo en innovación, sino que son otro tipo de herramientas para trabajar, como lo mencionabas tú, con un propósito inspirador, que convoque a más gente, que facilite el aprendizaje y obviamente tienes que tener un contexto cultural para que eso ocurra. Entonces hay una serie de cambios que no tienen que ver tal vez con el proceso de innovación propiamente tal como lo conocíamos antes, sino que trabajar mucho más con las personas, con esos cambios y facilitar que el conocimiento empiece a fluir entre todos esos grupos. Entonces ya no es desde el conocimiento, sino que desde las personas y de ahí fluye todo lo que tenemos que aprender para poder innovar. Y por seguir contigo, claro, hablaba Nancy de ese proceso de cambio, de transformación de personas, de romper barreras. ¿Cómo, desde una perspectiva de estrategia, cómo se gestiona todo este proceso, ¿no? O sea, porque ya no solo es ese cambio, también es estratégico para llevar a la compañía. ¿Cómo se ordena todo esto? ¿Cómo en ese proceso de planeación estratégica también hay un proceso de cambio? ¿Cómo lo abordáis vosotros? Interesante pregunta. Nosotros somos una compañía que el mundo de las telecomunicaciones, y voy a centrar ahí particularmente, que tiene un atributo que es complejo de administrar, que es exitosa. Y una de las cosas más complejas de administrar justamente el éxito, sobre todo en entornos cambiantes. La pandemia nos demostró algo clave. Tú puedes ser un servicio crítico, y perdóname el ejemplo, pero durante la pandemia nos podíamos pasar un par de horas sin agua en la casa, pero 15 minutos sin internet. Imposible. Entonces pasamos de ser un servicio crítico a un servicio esencial. Cuando uno está en un entorno cambiante y uno ha sido tremendamente constante en una historia de éxito, lo único que te falta y lo único que te queda, el único siguiente paso, definitivamente es distinto al anterior. Entonces la regla es: lo que te hizo exitoso en el pasado no te garantiza seguir siendo exitoso en el futuro. Por lo tanto, bienvenido al disenso, bienvenido a la disrupción, en un entorno que para nuestra industria es complejo. Es complejo desde el punto de vista regulatorio, es complejo desde el punto de vista de las demandas de nuestros propios consumidores, es complejo en la administración de la expectativa. Entonces, cuando uno se tiene una estrategia, lo primero que tiene que entender es que las estrategias no están escritas en piedra. Las estrategias están delimitadas o de alguna manera circunscritas a ciertos contextos, y los contextos cambian. Por lo tanto, uno tiene que tener una flexibilidad y una capacidad de adaptación tremendamente flexible para, sobre todo, hacer que la ejecución estratégica logre tener un ritmo y una cadencia que permita que la compañía se suba. Sobre todo cuando tú tienes una compañía con una diversidad cultural de países, de entornos y de distintas maduraciones,
y además con un entorno de colaboradores que tienen distintos intereses. Entonces, bien lo decía Freddy, una de las cosas más interesantes y más desafiantes es cómo transformamos la estrategia monolítica, estática, del objetivo a cumplir y de todos esos objetivos estratégicos y ese mapa que tanto nos persigue, en algo que se parece a un relato, que te invita, te conmueve y te moviliza hacia un logro. Eso es lo principal desde la ejecución. Muy bien. Pues muchas gracias. Ya tenéis. Mejor, porque si no parezco aquí un ventríloco pasando el micrófono de un lado a otro. Bueno, hablaba de cómo las cosas cambian, ¿no? Entonces, desde un punto de vista social, y también lo anticipaba Mauro, está habiendo un cambio importante en la forma en la que la juventud percibe cómo tiene que ser la relación de las empresas con el planeta y con las personas. Yo diría que con las personas cada vez, bueno, he oído muchas veces desde que he llegado a Chile movimientos sociales y esto seguramente sea una de las formas en las que las empresas, pero también con el medio ambiente. Desde un punto de vista digamos, de empresa, ¿cómo podemos ayudar a las empresas a que comuniquen a al resto de la sociedad qué cosas están haciendo? Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer aquí un matiz, pero casi una vuelta de la reflexión. Yo tengo mis dudas si el propósito es lo que hay que promover dentro de una organización. Me suena más el compromiso, y creo que la diferencia no es menor, ¿no? El propósito te orienta, te visiona, te alinea, ¿verdad? Pero el compromiso te compromete. Y a mí creo que ahí hay un tema que yo lo veo con los alumnos, porque también doy clases de ética para la sostenibilidad, y lo veo en las empresas cuando quieren hoy día, en un mundo, como ustedes lo han descrito muy bien, tan complejo, cambiante e interdependiente, ¿verdad? Cómo yo delego la autoridad y cómo esa autoridad genera compromiso y adhesión en mis colaboradores, o en mis compañeros, en mis pares. Y eso no lo siento tan presente, y por lo tanto pienso que el compromiso es a lo que tenemos que volcar. Cuando uno mira, por ejemplo, otras especies, hay algunos ya mucho más rupturistas y señalan que vivimos en un mundo multiespecie, donde nosotros somos uno más, ¿no? Ya eso como extrapolando mucho. Y los seres humanos, ya en esta visión menos antropocéntrica, podemos aprender de otras especies, ¿no? Entonces, como vemos la colaboración de otras especies, ¿verdad? Como vemos el cumplimiento de la autoridad. Imagínense la abeja reina en su panal, ¿no es cierto? Cómo hace que todo eso funcione dentro de su dinámica. Las organizaciones creo que nos falta mucho de eso todavía, ¿no? Estamos recién reivindicando y reconociendo que las personas somos importantes, que la cultura es importante, que no hay cambio dentro de la organización si no está centrado en las personas. Y eso para ustedes que vienen de Europa, de la Unión Europea, con otros marcos normativos, institucionales y culturales, verán por qué, y yo aquí hay muchos expertos, expertas, me dirán por qué. Yo siempre me preguntaba y le preguntaba a quienes sabían más que yo, ¿por qué en América Latina, por ejemplo, los recursos humanos no son un área estratégica? Entonces, las personas, era todo primero y después las personas, ¿no? Y entonces, yo creo que hoy día lo valioso de esta conversación, y después de haber escuchado a ti y a algunos que te precedieron, es como volver a esa parte sustantiva que a mí me parece que las organizaciones no debimos haber perdido nunca, ¿no? Que sin nuestro compromiso, nuestra adhesión, es muy difícil que todas estas estrategias que han dicho antes puedan funcionar. Entonces, el tema es cómo se adhiere. A mi juicio, siendo no solamente disruptivo, sino que también transparente en por qué hacemos lo que hacemos. O sea, las estrategias cuando se planificaban en la forma como se ha hecho hasta ahora, ¿verdad? Generaba como una brecha muy fuerte entre los que sabían lo que había ahí, a través de
y los que tenían que implementarla y ejecutarla todos los días, ¿no? Entonces, cuando estas se cambiaban o se adaptan, el que tiene que hacer la pega al final del día no entiende por qué la tiene que hacer así y después cuando llega otro ejecutivo la tiene que hacer de otra manera. Entonces, yo creo que ahí hay temas que nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Porque esto tiene que ver con otro tema que a mí me preocupa, y con esto quizás cierro tu pregunta, es que en América Latina estamos siendo presionados por estas nuevas maneras de gestionar la organización, pero sobre todo por los contextos del país. O sea, si uno mira desde los riesgos políticos, por ejemplo, que enfrentan los países, las organizaciones, yo creo, no sé cómo lo hacen para poder navegar en este mar que tú nos mostrabas antes, ¿no? Pero además, las personas que trabajan dentro de la organización. O sea, si no deciden es porque, por todas estas razones que tú planteaste antes, pero yo diría porque muchas veces las empresas no tienen una mirada del entorno que pueda ser compartida con todas las áreas de la organización e involucrarla. ¿Dónde estamos nosotros dentro de este entorno? El riesgo político, América Latina, la economía ilícita, donde uno mira la corrupción, pero también hoy día vemos el narcotráfico y cómo permea las organizaciones. Entonces, son temas que están dentro de la organización, pero muy fuera de ella. Y ahí es donde yo siento esta necesidad de pensarnos y repensarnos y valoro, ¿no? Y las organizaciones yo creo que algo están entendiendo, pero algo todavía. Bueno, yo como David es amigo, le voy a atracar directamente, ¿no? Claro, Nancy nos ha hablado un poco de transformación, de ruptura, el de estrategia cambiante, algo de sostenibilidad. ¿Nos puedes contar cómo ha vivido un departamento de control de gestión ese proceso de transformación en una empresa, como decías, que ha pasado a multiplicar por 5 sus ingresos en 10 años en un mercado absolutamente de declive, ¿no? Y pues quizá tocando un poco todas las áreas que han dicho eso, pero bajándolo al mundo de nuestro gris control de gestión, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Sí que me vas a atracar otra cosa, pero bien. O sea, yo creo que, sobre todo en el camino que hemos llevado en los últimos años desde control de gestión en Estrella Galicia, ha habido un cambio muy, muy, muy relevante, ¿no? Nosotros sí que estábamos enfocados hace 10 años, cuando empieza ese propósito de cambiar, ¿no? de transformarnos, que yo creo que nos empujaba a todos hacia un camino común y que generaba quizás esta parte de compromiso que hablábamos, ¿no? Y ha ido poco a poco cambiando, ¿no? Primero hemos querido ser una marca a nivel nacional, entonces nos hemos enfocado desde control de gestión mucho a indicadores que tenían que ver con notoriedad, que tenían que ver con cómo vamos creciendo, pero ya no nos fijábamos tanto si estábamos pues quizás viendo precios, porque lo que estamos haciendo era una inversión hacia adelante, ¿no? De ahí pasamos a querer ser la cerveza premium más vendida en España, ¿no? Hemos ido haciendo nuestros pequeños logros en el camino, que eso también buscaba unos indicadores absolutamente diferentes, ya empezábamos a tener mucha más curiosidad sobre nuestros precios con respecto a la competencia, ¿no? Al final, si quieres ser premium tienes que ser más caros, ¿no? Y como bien decían, al final o eres diferente o eres más barato, ¿no? Nosotros nos queríamos orientar hacia ser diferente. Eso nos obligaba desde control de gestión a que cada poco estaban saliendo nuevas innovaciones, se estaba intentando cada 2 años un plan estratégico nuevo, con lo cual para nosotros el plan estratégico era prácticamente un plan operativo, porque nos lo comíamos en 2 años, ¿no? A partir de ahí viene el mundo de la cultura de cerveza y de repente la compañía decide caminar un mundo dentro de, pues abriendo un museo, por ejemplo. O sea, nosotros teníamos experiencia en control de gestión fabricando, conocíamos mucho y hacíamos muy bien nuestros presupuestos, nuestros forecasts, nuestros cierres, nuestro reporting, pero de repente llega un museo, no tiene nada que ver con tu negocio, tienes que absolutamente cambiar, coger habilidades nuevas, captar talento nuevo. Y detrás de eso pues vienen nuevos retos, ¿no? Que vienen un poco también con la parte del compromiso, que en Europa se da cada vez más de ese compromiso social sobre la economía circular, sobre la sostenibilidad, como eso tiene que ser parte ya de esa filosofía o de esa cultura que mueve a la gente, ¿no? Y creo que también, un poco por lo que comentabais, en España hemos pasado de una época en la cual lo difícil era captar clientes a ser un momento en el cual
lo difícil es captar personas para trabajar en tu organización, ¿no? Entonces, la empresa es egoísta y se lleva a, ¿no? Va cambiando también en cuanto no tiene esos recursos. Entonces, cada vez trata mejor a las personas, ve qué es lo que las personas están buscando en el día a día para moverse de una compañía a otra. Y a día de hoy, esa sensación de propósito y cómo eres capaz de medir indicadores, por ejemplo, de sostenibilidad, porque al final muchas veces hablamos de sostenibilidad, pero ¿cómo medimos eso en el día real? O sea, en el día a día, ¿cuáles son los indicadores o KPIs que te afectan? Pues nosotros, por ejemplo, estamos ahora trabajando mucho, evidentemente, ya en ser carbono neutral, en implantar plantas de recuperación de CO2. Antes consumíamos CO2 externo, ahora lo hacemos interno, plantas de biomasa para recuperar desperdicios. Pero cómo eso empieza a calar dentro de la organización y cómo hace cambiar a control de gestión, que antes buscaba métricas que tenían que ver con pues si el gasto estaba bien con respecto a aquel presupuesto que habías hecho, y ahora estamos hablando de métricas que vienen totalmente hacia adelante, totalmente métricas que lo que buscan ser prescriptivas, ver cómo tú eres, cómo vas a estar dentro de los próximos 6 meses. Llega la pandemia y te dicen cómo voy a estar el próximo mes y a ver qué es lo siguiente que se rompe de la cadena de suministro, ¿no? Con lo cual también tienes que ayudar en esa cadena de suministro durante este proceso. Eso ha cambiado mucho durante la pandemia, porque la pandemia ha obligado al Departamento de Control de Gestión a estar mucho en el día a día, como decías antes, en seguir, intentar reaccionar. Pues si ahora tenemos un problema con el vidrio, tenemos que empezar a fabricar latas, hay que cambiar los turnos, hay que ver la rentabilidad que tienes y tenemos que bajar la promoción, subir, cómo movemos los canales para... Pero lo mismo a la hora de cuando nos ponemos políticas de sostenibilidad, pues cómo buscamos maneras, cómo hacemos esos grupos internos que sean capaces de sacar esas ideas dentro de la compañía, cómo nos mezclamos con esas empresas en la sociedad. Ahora acabamos de comprar una empresa que es puramente de compromiso social, que también embotella agua, pero que dedica solo sus beneficios a acción social en África, ¿no? O sea, prácticamente por cada litro de agua que bebes, ellos dan 2 litros de agua en el continente africano, ¿no? Entonces, lo que buscamos es empaparnos, pero claro, de repente, desde control de gestión te llega una empresa que no busca tener beneficios. Entonces, de repente, ¿qué indicadores tienen ellos, ¿no? ¿Qué indicadores estás moviendo? Pues claro, es evidente, ahora lo he dicho, ¿no? Pues el indicador más importante es cuánto han sido capaces de aportar. Pero es que ya no tiene absolutamente nada que ver y cada vez lo que está claro es que lo que hacíamos y lo que nos dio el éxito y lo que hacíamos en control de gestión hace 2 años nos puede ayudar, evidentemente, como experiencia, pero cada 2-3 meses pensamos, ya va a venir una temporada más tranquila y en Europa pasa algo, ¿no? O sea, si en España pasa un volcán, luego pasa una guerra, no sabemos qué será lo siguiente, ¿no? Problemas con la cadena de suministro, inflación. Entonces yo creo que lo que viene es un control de gestión en el que tenemos que ser mucho más ágiles, tenemos que estar orientados a ser capaces de cambiar y transformarnos nosotros también. Creo que para eso es muy importante estar cerca del negocio. Yo siempre digo a mi equipo que para estar cerca del negocio lo que no puedes estar es en tu mesa. O sea, si tú estás en tu mesa, el 100% del trabajo no estás en el negocio, tienes que bajar a la planta, tienes que ir a tomarte un café con el de operaciones, tendrás que ir a un bar a tomarte una cerveza para ver cuál es tu negocio, pero lo que no vas a ser capaz es de empaparte y ayudar al negocio si no estás cerca, ¿no? Entonces creo que este entorno que nos ha tocado, Bani, Buca, lo que sea, lo que nos lleva cada día es que es más importante las personas, es más importante cada vez estar cerca del negocio y ser capaz de ser ágil y olvidarte de lo que estabas haciendo para ver hacia adelante y transformarte constantemente. Gracias, David. Bueno, vamos a hacer también el coloquio circular. Por supuesto. Lo que pasa es que cuando uno ve las estrategias y obviamente se proyecta, pareciera ser que estas áreas que están como tradicionalmente enfocadas al seguir indicadores son las que se suben más tarde. Y realmente genera estos quiebres en términos del avance de la estrategia y de cómo estás midiendo, porque uno podría tener su estrategia proyectando el futuro, haciendo todas las iniciativas, pero como los indicadores siguen donde mismo y te siguen presionando, y eso genera una tensión que es tremenda. Entonces, cuando uno hace este replanteamiento de la estrategia, tienen que estar todos los actores involucrados. O sea, tiene que estar recursos humanos, perdón, personas, porque o sea, tenemos que hablar de personas acá porque las tenemos que involucrar así. Yo creo que es más que el compromiso. O sea, si uno no genera una pasión por este cambio, realmente es difícil hacer el quiebre. Y en eso creo que desafiar a estas áreas tradicionales, o sea, todas las áreas incluso las de tecnología,
porque las de tecnología siguen como con los estándares, los procedimientos, y uno la verdad es que tiene que explorar y el contexto de exploración no está habilitado, y todo eso de verdad si uno se sube a una estrategia de transformación, tiene que entender que hay que chasconear un poquitito la organización y repensar el cómo la implementa, porque si no empieza a generar ciertas tensiones. Por meter un poco el dedo ahí en esa llaga que es dolorosa casi siempre, ¿no? Yo tenía un jefe que decía o aportas o te apartas, ¿no? Y en todo el proceso de transformación hay mucha gente que es válida en la situación actual, pero con unas resistencias al cambio bestiales que sí, tú aportaste, pero ahora te tienes que apartar. ¿Cómo vivís esa diatriba de, claro, yo necesito gente, tengo que confiar en la gente, pero hay mucha resistencia al cambio? ¿Cómo somos capaces de reconducir? Porque yo no estoy muy de acuerdo con la frase de mi jefe, ¿eh? O sea, o aportas o tú apartas después de 6 meses de darte oportunidades, no desde el momento cero, ¿no? Pero ¿cómo vivís esa diatriba, esa disyunción entre ser capaces de gestionar ese cambio, lidiar con las resistencias al cambio, pero también meter, como bien decías, a toda esa gente que no, pues que puede, que no esté convencida de que sea el cambio, o que aún no sabiéndolo es un freno para el cambio sin él ser consciente? Mire, yo creo que lo importante es que quien está liderando una transformación o quien está liderando un cambio realmente entiendan lo que pasa. O sea, porque si es que eso no se entiende, es re difícil ver la configuración interna. Si tú, por ejemplo, tienes resistencia, eso va a ocurrir. O sea, tienes algunos que se suben, igual que un proceso de innovación. Y uno tiene que acompañar. Yo siempre hago la pregunta, ¿a qué velocidad queremos hacer esto? Cuando uno acompaña, uno tiene que ir mezclando los equipos, tiene que generar el contexto, tiene que generar el diálogo, la confianza también, la confianza de que si algo no lo conocen muchas veces las áreas técnicas por el miedo al desconocimiento, y eso mientras le garantices que, o vayan mostrando que el aprendizaje es posible, agarran vuelo porque se dan cuenta que efectivamente pueden aprender, y eso va generando la confianza. Entonces uno siempre puede trabajar personas, siempre puede trabajar con las personas y conducirlas hacia estos procesos. Es cierto que tienes que mirar los que quedan ahí como esos francotiradores que están siempre atentando contra la estrategia, y ahí uno tiene que tomar decisiones, dependiendo de qué tan crítico es. Pero no es que tengas que hacer todo un cambio, porque aquí hay algo importante para Latinoamérica sobre todo, que esta transformación podría dejar mucha gente fuera. Y aquí es donde tenemos que hacer estas alianzas público-privadas, porque tenemos que hacer una reconversión, y las empresas no pueden ser así como desechables en las personas, tenemos que reconvertirlas, es parte de nuestra función como empresa. Entonces ese compromiso tiene que estar, y es cierto que tienes que hacer una renovación también, pero ojo que tú puedes hacer una renovación, traer personas jóvenes, y si la cultura obviamente no avanza, te va a costar, y van a salir la gente joven, o van a salir las mujeres, porque también no se adaptan a cierto tipo de culturas, y eso entonces lo tienes que considerar. Entonces lo tienes que trabajar, y por eso que es tan importante que uno entonces en un proceso de transformación esté en el centro esa componente, porque la parte del negocio, de la actuación de las tecnologías, del aprendizaje, se va a generar. Entonces creo que nos tenemos que hacer cargo. No es tan así como si no te vas. Y aparte que el conocimiento del negocio es bien importante para lo que se proyecta. Entonces hay experiencia, hay formas distintas de hacerlo, y hay proyecciones. Esas son como las combinaciones que tenemos que hacer para entonces empezar a explorar en estos futuros posibles que hablaban en el inicio de esta... Me ha gustado mucho un punto que dices, que es que uno tiene que estar informado de lo que está pasando en la organización, y quizá es una pregunta un poco incómoda, ¿no? Pero desde un punto de vista de organización cultural, normalmente tenemos consejo de administración, comité de dirección, no sé cómo lo llamáis vosotros. De alguna manera, para que la cultura y la transformación de una organización se produzca, tiene que haber también una ruptura en el modo en el que se organiza, y más allá de esto, si los directivos tenemos que aprender a perder poder. Sí, eso está pasando en Chile, claro. Por lo menos en mi organización la respuesta es sí.
una organización tradicional, con un negocio exitoso. Una de las disrupciones que hicimos fue cambiarle el nombre al Departamento de Control de Gestión. O sea, porque control de gestión, ¿cómo se interpretaba en nuestra organización? Es manejar hacia adelante mirando por el retrovisor. Porque la información del pasado te permite explicar el pasado. Y no vamos a llegar muy lejos manejando mirando el retrovisor. Entonces lo transformamos en un departamento de información de gestión, que me permita a mí utilizar información para proyectar el negocio hacia adelante. El lenguaje crea realidad y finalmente el rol tiene que ser bien entendido en el contexto. La dificultad de poder proyectar para adelante es evidente, ¿no es cierto? En ambientes VUCA o el nombre que le pongamos, lo que estamos completamente cierto es que mientras más avancemos, más incierto va a ser. Y eso es un tremendo desafío. Además, en una organización que está en un negocio crítico, donde nos podemos dar pocos lugares para jugar con los clientes, sobre todo cuando la continuidad operacional es sumamente relevante. No podemos decirle al retail, a los medios de pago, al gobierno o a una serie de otras instituciones, mira, voy a innovar, te voy a bajar los servicios un rato, voy a probar y después volvemos. Evidentemente esto es una operación a corazón abierto permanente con el corazón latiendo. Entonces, el gran desafío es cómo nos damos, por un lado, un enfoque cierto, seguro, concreto, donde desarrollamos el negocio, donde incorporamos variables nuevas y además nos damos entre comillas, un patio de juego, un lugar para probar, donde nos demos licencias amplias y donde justamente motivemos a nuestra capacidad interna de desarrollo, sobre todo los más jóvenes. Y déjenme contarles un ejemplo que tiene que ver con la estrategia. Nosotros tenemos establecido un objetivo estratégico, declarado, con palabras muy bien elegidas, con un norte, con una manera como íbamos a llegar, y en una frase con bastantes palabras, digamos. Y haciendo un proceso de inducción el año pasado, a mí me encanta hacerlo y los gerentes lo hacemos, una persona que llevaba, un ingeniero que llevaba 1 mes y medio trabajando en la compañía, súper ultra millennial, me dice, ¿sabéis qué? El objetivo estratégico de la compañía como que no me interpela. ¿Qué pasa si lo escribimos distinto? O sea, si yo no acogiera hasta ahí diciéndole, mira, perdón, pero ¿qué me vas a aportar tú? Ya un mes y medio en la compañía, ¿qué sabes tú de esto? Vienes de otro giro, vienes de otro rubro, entonces no. A ver, y él da vuelta, cambia las palabras, cambia el enfoque y lo transforma en una redacción donde el objetivo es una consecuencia de cosas que tenemos que hacer. El objetivo no es per se, no es vamos a lograr esto y entonces, no. Dado que hacemos esto, lo hacemos así, lo hacemos con quién, lo hacemos para quién, entonces los resultados. Fue impactante y se transformó en la nueva redacción de nuestro objetivo corporativo. O sea, las organizaciones tenemos que darnos esos espacios de apertura, de colaboración, de disrupción, para que aquellos que da lo mismo dónde estén, cuánto tiempo tengan, qué experiencia o qué lugar desempeñen o qué rol desempeñen en la compañía, tengan la capacidad de influir de forma significativa. Bueno, el personaje me lo lleva al directorio y en el directorio tuve que contar su cuento, el por qué planteaba la diferencia y se transformó en nuestra nueva redacción. Y ahí está. Entonces, yo creo que tiene que haber un balance de no ningunear la historia más allá de lo necesario, que ponga en riesgo el negocio, y de cómo damos espacio a que estas nuevas maneras de poder ver el mundo incorporen valor y lo incorporen de manera muy significativa. Es complicado, como bien decías antes, con si hay prepotencia del éxito, ¿no? Que es siempre ha salido bien, no va a ser difícil o lo que contabas tú ahora, ¿no? Volviendo un poco hacia ahí, ¿crees que, digamos, porque de lo que entendí en tu primera intervención, ¿crees que la estrategia, digamos que la ética en los negocios se puede convertir de verdad en una fuente de ventaja competitiva? Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos en la primera clase que la ética de los negocios nació en Estados Unidos, ¿no? Y si nació allí es rentable, ¿no? Y por lo tanto es un buen negocio, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, pienso que hoy día más que nunca la ética entendida aplicada al negocio, ¿verdad? En términos de lo que significa soborno, información privilegiada, lo que significa conflicto de interés, ¿verdad? Cohecho,
uno podría decir, bueno, claro, eso si uno le pone número, ¿verdad? Y además paga multas, yo no quisiera ser inversionista de esa empresa, o sea, de verdad. Y eso me lleva a la segunda derivada, que este tema está muy asociado a los riesgos, ¿no? Yo los he escuchado atentamente a ustedes y uno lo puede ver desde la mirada de la ética para la sostenibilidad, asociada a los riesgos emergentes, como todos los que se han dicho hoy día, y que el virus vino a decir algo que un filósofo político que seguramente algunos conocen, se llama Daniel Innerarity, ¿ya? Del País Vasco, entiendo que dijo, mire, escribiendo sus últimas páginas ya del libro para una democracia compleja, decía, hoy día estamos, el virus todavía no había llegado ni habían cerrado fronteras, y dice, mira, ¿cómo una causa microscópica puede generar un hecho macroscópico que cause un desorden global que nos lleve a pensar de nuevo en cómo lo estamos haciendo? Estoy parafraseando, posiblemente lo dijo y lo escribió mejor de lo que yo acabo de decir. Entonces, claro, efectivamente la ética sí, porque en el fondo cuando tú no tienes detectado tus riesgos, no tienes identificado tu materialidad, ni tampoco los riesgos que son controversiales con los grupos de interés, ¿de qué indicadores me estás hablando? ¿No? Porque de los riesgos emergentes, pues podemos decir, viene una pandemia, viene un paro de camioneros, posiblemente venga, no sé, un paro de nuestros proveedores estratégicos, y ahí yo debo tener, quizás para hacer esto de no ser preventivo y tener una buena reacción, uno tiene que tener muy claro dónde está su negocio, dónde está el contexto de su negocio, y por lo tanto, también es muy importante para reducir esos problemas éticos, identificar esos riesgos materiales, ¿no? O sea, ¿cuáles son los temas de mi industria? Hoy día que está tan de moda todos los SASB, ¿no es cierto? Y toda vez que los inversores y las comunidades están ahí, ¿no? Atentas a cualquier gesto, ¿no es cierto? O símbolo, signo que nos dé la empresa, porque al final del día tiene que ver en cómo yo me relaciono con ella. O sea, ¿qué me pasa a mí con ella? ¿No? Y en función de eso, mi consumo, ¿verdad? Me voy a la estrella, me voy a la competencia, ¿no? O hablo mal de esa marca con mis amigos, con mi familia. Entonces, claro, como usted es una profesora y sabe, pues ella lo dijo ella, entonces eso la comidilla, ¿no? Y si a eso le añades las redes sociales, pues ya ni te digo, tú lo dijiste muy bien. Y los riesgos controversiales, que a mí me interesa mucho, porque creo que en América Latina, debido al anterior, también tiene mucho que ver con la ética, ¿no? ¿Cuál es el rol que cumple dentro de esa cadena de suministro cada uno de los actores que participan ahí? Y por otro lado, el factor político. Entonces, si tú dices eso, yo pensaría en que mi ética tiene que ver con mi conducta y mis comportamientos en esa cadena de suministro, ¿ya? Que es muy difícil a veces de sortear, de sacar, incluso a veces de conversar incluso con las empresas, ¿no? América Latina tiene una particularidad, la subcontratación hace que ese sea una zona gris muchas veces, ¿no? Y ahí pasan cosas, ¿no? Y no sabemos, y por lo tanto, efectivamente, como lo decías tú, de repente la apertura que necesita la organización es justamente para acoger aires nuevos e información nueva, que no viene del técnico que está en el computador o en el ordenador, ¿no es cierto? Sacando los resultados, la cuenta de resultados. Esa información hay que capturarla de otra manera. Yo creo que ahí es donde está la grandeza. Y termino con esto. Hoy día no solo necesitamos buenos técnicos, sino que también muy buenos profesionales, ¿no? Porque el ser buen técnico es una necesidad que te hace ser un buen profesional. Pero un buen profesional a veces no necesariamente un buen técnico, ¿verdad? Y un proyecto para que prospere hoy día y para que tú puedas levantar y controlar de verdad, necesita algo que es un poco más sofisticado quizás de hacer, pero es válido señalar que los proyectos tienen que ser éticamente viables, o sea, políticamente legitimados, ¿verdad? Y técnicamente factibles. Entonces, desde ahí, a mi juicio, si uno construye el diseño de tu planificación o de tu estrategia con estos tres pilares, puedes sacar nueva información. Porque necesitas tener la relación con todas tus partes interesadas, stakeholder o como le quieras llamar, ¿no? Porque allí hay temas que
el controller dentro de la organización no lo sabe, porque es un buen técnico, pero no es una buena parabólica, ¿verdad? Y por lo tanto todas las otras áreas le tienen que suministrar en su formación. Yo no sé, yo no soy del área vuestra, pero me imagino esto sí, que estos controllers o control de gestión tienen que tener una mirada distinta a la que han tenido, por lo menos yo lo que veo en mi país, ¿no? Y en América Latina. Pero la ética, por supuesto, porque está ahí, ¿ya? Está en el tercer decimal. Sí, ¿Ya? O sea, entonces sí es rentable y es un buen negocio. Muy bien. Y quizá un poco por aterrizar un poco, estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de control de gestión y sostenibilidad, y muchas veces tendemos a pensar que hay cierto buenismo en esto, ¿no? Las empresas quieren ser más sostenibles porque quieren serlo, ¿no? Pero me gustaría que, David, contaras la experiencia de cómo control de gestión ha ayudado a ser más sostenible, no solo en el sentido medioambiental, sino también a ser más sostenible desde el punto de vista económico, ¿no? En las iniciativas que habéis lanzado de economía circular. Primero agradecerte la pregunta, ¿no? Porque igual no estaba pactada, pero me gustaría un poco solo un minuto antes, ¿vale? Voy a borrar un minuto, que es que yo creo que hay una parte o sea, para poder transformarnos, y todo esto estamos hablando aquí, una parte muy importante, que es que normalmente en el día a día, no sé si os identificaréis, en España decimos mucho, pero si estamos haciendo todo este trabajo de bombero, que estamos apagando fuegos, incendios todo el día y no tenemos esos tiempos, ahora te lo dice hasta el Apple Watch, te lo dice Microsoft, te dice necesitas tus tiempos de concentración, ¿no? Y si no tienes esos tiempos de concentración eres incapaz de cambiar. Y si sigues haciendo todo el día lo mismo y tienes tus 8, 10, 12 horas de jornada diaria haciendo lo mismo todo el rato, no tienes esos tiempos de concentración, no eres capaz de cambiar y de transformarte, y tampoco eres capaz de recibir, porque tienes ese paradigma que hablábamos antes de me ha ido bien hasta aquí, ¿por qué voy a cambiar? Y no tienes ni tiempo para pensarlo, ¿no? O sea, muchas veces cuando preguntan, ¿cuándo tienes tiempo para pensarlo? Pues a uno le sale que es en la ducha, a otro que le sale que es antes de irse a la cama, pero nunca es en la compañía, nunca es en la empresa, nunca es en el tiempo por el cual nos pagan. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy importante, por eso también nosotros somos uno de los primeros equipos que tenemos a todas las personas certificadas, y una de las razones por las que están todas las personas certificadas en el CCA es porque salen de su día a día y tienen esos tiempos de valor para poder pensar y llevar ideas de otros a su día a día en el trabajo, y nos ha ayudado, yo creo que a transformarnos mucho, ¿no? Y también esta parte de sostenibilidad, porque sinceramente nosotros no teníamos o sea, absolutamente ni idea. O sea, es verdad que es algo que siempre nos ha preocupado, ¿vale? Somos la primera empresa que hizo la cerveza de bodega. Es un compromiso que ya salía directamente. La cerveza de bodega es una cerveza que sale sin pasteurizar directamente de las fábricas hasta los bares, hasta los restaurantes, con lo cual no tiene ningún envase y es totalmente, o sea, el ciclo es casi perfecto, ¿no? A partir de ahí, sí que es cierto que empezamos a ver que como dicen, ¿no? Hay un planeta B, o sea, y sí que hay un compromiso dentro de la organización, y cuando son compromisos de este estilo es muy fácil hacerlos permeables a todo el mundo, porque lo que sí que queremos es dejar, o sea, las palabras que utilizan, por lo menos desde alta dirección, es queremos dejar un mundo mejor para nuestros hijos, y eso lo entiende todo el mundo, o sea, no son, como decías bien, no son grandes frases, ¿no? O sea, queremos ser la cerveza más amada, no la más vendida, es muy sencillo, o sea, lo podría haber hecho ese becario, lo podría haber hecho esa persona que lleva un año, ¿no? Pues lo mismo a nivel de sostenibilidad, o sea, lo que vemos internamente es que queremos dejar un mundo mejor del que nos encontramos, pero tanto no solo en cosas que tienen que ver con medios, sino también con nuestra sociedad, alrededor de nuestra sociedad, ¿no? Entonces empiezan a haber métricas también de cuánto de tu cadena de suministro es en tu zona de influencia, ¿no? De manera que tú eres capaz de medir cuánto eres capaz de retornar a tu zona de influencia, ¿no? Y a mayores empiezan a entrar proyectos que es cierto que nosotros estamos siempre preocupados por ese retorno de inversión, ¿no? Pero también hemos visto unas métricas de, porque hay proyectos claramente de sostenibilidad, como lo que comentábamos antes, pues hemos puesto plantas fotovoltaicas encima de la fábrica, ¿vale? Galicia no es un sitio que se caracterice por sol todo el año, ¿no? Pero igualmente tiene una rentabilidad, sobre todo ahora que que han subido los precios eléctricos, claro, eso ha sido una maravilla de elección, ¿no? Pero nosotros, ¿qué hacemos? Todo ese retorno que tenemos de las plantas fotovoltaicas lo utilizamos para otras iniciativas que no tienen ese ROI. ¿Vale? Entonces, lo que sí somos capaces de acompañar es que toda esta inversión en sostenibilidad, en compromiso social, realmente cierra el círculo, porque no solo tenemos ese departamento preocupado de
de hacer iniciativas, sino de que también al menos algunas de ellas tengan esa rentabilidad capaz de sufragar sus propios gastos. Y yo creo que si no es así, o sea, si no hay de verdad unos indicadores, si no hay digamos, un egoísmo de poder ganar más con todo esto, va a ser a corto plazo pasaremos la hoja y estaremos haciendo otra cosa, ¿no? Y ahí se han implantado, pues eso, plantas de biomasa, recuperaciones de CO2, antes comprábamos el CO2, ahora lo hacemos dentro, lo cual mejora mucho la huella de carbono. Pues con los empleados mismos hemos hecho tareas de voluntariado, de ir a plantar al monte árboles para intentar, ¿no?, hacer esa parte que no somos capaces de compensar, pues reforestando árboles. Yo creo que va un poco de eso, ¿no? O sea, entonces la persona dentro de la compañía también va viendo en hechos cómo va cambiando la organización poco a poco, ¿no? Me van a matar, pero teniendo a dos personas como vosotros, no puedo dejar de no preguntaros esto. ¿Qué echáis de menos en vuestro departamento de control de gestión? Es decir, ¿qué cosas te gustaría que hiciera vuestro departamento de control de gestión y no está haciendo? Siempre hago la misma pregunta. Esto es como, soy como el broncano del control de gestión. Mira, yo no soy de esa área, yo estoy Por eso. el lado de... yo creo que no lo haría solo en términos de esa área, sino que es necesario el alineamiento, es necesario entender lo que estamos haciendo y cuando eso ocurre, trabajar juntos para que esto vaya siendo como en sintonía. Creo que es más la forma de trabajar que hacer como una crítica al área, sino que es cómo uno trabaja en este proceso de cambio y cómo lo vas haciendo con las distintas áreas. Entonces es como vayamos juntos en una dirección, que ya tenemos más o menos claro hacia dónde vamos, y entonces vamos viendo cómo operamos mejor. Entonces diría que es cómo trabajamos juntos una relación más que hacer una crítica particular a un área, así que haría eso. Muy parecido, ¿eh? Yo me voy a tomar del ejemplo que usaste tú. Control de gestión o información de gestión tiene que ser contributivo al valor de la compañía. Entonces, el síndrome del tercer decimal es brutal, es brutal. Y ciertamente el que el número esté cuadrado de repente es más importante que el número sea útil. Yo me acuerdo que tenía una conversación no hace mucho con el área de control de gestión cuando tomamos un segmento, estamos haciendo una proyección de la compañía, una cuestión bien interesante. Y el segmento, le pedimos al segmento de corporaciones, le pedimos calcular el ARPU. No, pero nosotros no nos medimos por eso. Bueno, pero tratemos de llegar a un ingreso partido por un número de clientes y el segmento calcula su ARPU. Y control de gestión también calcula el ARPU. De ahí no es lo que pasa. Son distintos. Y ninguno está malo, ¿eh? El tema es que si yo tengo dos relojes, no sé qué hora es. Y ese es el problema. Ciertamente la necesidad de que la información sea útil, ¿ya?, y que tenga un sentido de propósito, más allá de que el número esté cuadrado y tenga 3 decimales perfectos. Perfecto. Bueno, pues creo que nos hemos ajustado a la agenda. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer para nosotros y que hayáis podido compartir vuestra experiencia con los controles. Gracias.